Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Las circunstancias, el momento obviamente ayudan a tener que quedarnos en casa, pero eso no significa que tengamos que dejar obviamente de repasar, ¿no? Ya luego cuando regresemos a clases, al aula, ampliaremos el tema. Quiero aprovechar el momento para también seguir con las clases. Recuerden que habíamos empezado recién el año y habíamos visto solamente el tema de poblamiento americano. Pero ahora vamos a introducirnos un poquito al poblamiento peruano, cómo el hombre llegó al Perú, cuáles fueron los primeros pobladores que llegaron a este país. Tema que va a desarrollarse en el nivel secundario y como siempre tu amigo José Luis Díaz quien te habla. Gracias a Colegio Cosa por la oportunidad que nos brindan y empezamos muchachos. Hablar del poblamiento peruano, o también conocido como el tema de primeros pobladores en el Perú, nos lleva obviamente a hacer la explicación primero cronológica de cuándo el hombre llegó a este país y la fecha que se maneja aproximadamente, según los restos encontrados hasta ahora. Hablo de restos líticos, hablo de arte rupestre, hablo de armas, hablo de todas las cosas que el hombre fue dejando mientras llegaba a este país, dan a entender que el ingreso del hombre al Perú fue aproximadamente en la fecha que puedes apreciar ahí. Toma nota, por favor, el año 14.000 antes de Cristo. Y el 14.000 antes de Cristo es la fecha que el hombre ingresó al Perú. Por lo tanto, es el inicio de la historia del Perú. Y el inicio de un periodo conocido, notarás también ahí, amigo, como el periodo lítico. Luego explicaremos las características de este periodo. Este periodo llamado lítico, que empezó el 14.000, terminó el año 8.000 antes de Cristo aproximadamente. ¿Qué ocurrió, profesor, el 8.000 antes de Cristo para que el periodo lítico termine? Acabe el famoso cambio de clima, o lo que muchos de nosotros conocemos como el óptimum climático. Y ahí empieza el periodo arcaico, que durará hasta el año 2000 antes de Cristo. ¿Qué sucedió el 2000 antes de Cristo? El descubrimiento de un nuevo tipo de arte en el Perú antiguo. Hablamos de la cerámica, de la alfarería, hablamos del trabajo en arcilla. En pocas palabras, amigos, el periodo lítico y el periodo arcaico, 12.000 años de historia como puedes apreciar en la línea de tiempo, 6.000 y 6.000 años respectivamente. Todo ese periodo también es conocido como periodo precerámico, es decir, el periodo anterior al descubrimiento de la cerámica en el Perú. Pero recuerda también algo, que el periodo arcaico y solo el periodo arcaico se subdivide de la siguiente manera: el arcaico inferior y el arcaico superior. Algunos también lo conocen como arcaico temprano, algunos también al arcaico superior lo llaman arcaico tardío. Ahora pasamos a describir cada uno de los periodos expuestos hace un momento sintéticamente. Periodo lítico y sus características. Lítico viene del griego litos y significa piedra. Es decir, el periodo de la piedra presenta las siguientes características. Toma nota, amigo. En el lítico el hombre se dedicaba a la caza y a la recolección. Usaba la piedra como herramienta principal. ¿No quieres usar el término cazador-recolector? Otros también llaman a este periodo periodo de economía parasitaria, periodo de economía depredadora, periodo en el cual el hombre aún no producía sus alimentos, economía no productiva. Nómade, ¿por qué? Porque era errante, porque era ambulante, porque no tenía todavía un lugar estable de residencia. Troglodita, es decir, hacía uso de las cuevas para protegerse, guarecerse del clima, el frío. Recuerda que en el periodo lítico, antes del cambio de clima gélido, clima frío, clima pleistocénico, ¿no? Otra característica del periodo lítico es que el hombre, como cazador que era, tenía que convivir con algunos animales ya evolucionados actualmente. Hablo de la megafauna, grandes animales. Por ejemplo, el mamut, por ejemplo, el esmilodonte, que es el tigre de dientes de sable, el megaterio, que es el oso perezoso gigante, entre otras especies. Y la siguiente y última característica, puedes apreciar ahí en las viñetas, dice bandas, porque es la forma de agrupación del hombre en este periodo. 20, 30 individuos que conformaban el primer gran núcleo humano en el Perú antiguo. Y aquí tenemos una imagen que más o menos nos puede representar lo expuesto hace un momento, ¿no? Cazadores recolectores, nómadas, trogloditas, megafauna agrupados en bandas. Y no olvides el siguiente dato, amigo.
Que en Historia Universal esto también se estudia, pero en HU, en Historia Universal, el lítico es también conocido como periodo paleolítico. Ya se explicará en su momento por qué. Esto que hemos expuesto hace un momento, las características del periodo lítico, lo vamos ahora a ver de manera un poco más práctica con los restos o representantes que se han descubierto en el Perú de este periodo. Y tenemos aquí los 4 lugares más conocidos, más importantes del periodo lítico. Y son Toquepala, la cueva de Toquepala, Lauricocha, la cueva de Chivateros, el sitio conocido como Paiján. Tenemos debajo, y puedes notarlo ahí, Toquepala en el departamento de Tacna, Lauricocha en el departamento de Huánuco, Chivateros aquí en Lima, al norte de Lima, Paiján en el departamento de Libertad. Empezamos. ¿Qué encontramos en la cueva de Toquepala? Notarás en la imagen superior pinturas rupestres y notarás algo más, aparte de que son pinturas hechas por la mano del hombre hace 8000 años antes de Cristo aproximadamente, imágenes de chaco o de caza. Es lo que el hombre hacía, lo que se dedicaba. Toquepala, por lo tanto, en resumidas cuentas, ¿qué es el primer artista del Perú. Restos de pinturas rupestres más antiguas encontradas hasta ahora en el Perú. Muchos llaman a la cueva de Toquepala también la primera pinacoteca del Perú. Lauricocha, el segundo resto, y puedes ver la imagen por favor, notas arriba, restos fósiles, restos óseos. ¿Qué encontramos en Lauricocha? Encontramos 11 restos, 11 cadáveres. ¿Y cuál es la peculiaridad de estos 11 cadáveres encontrados en Huánuco, en Lauricocha? Enterramientos, rituales, ritos funerarios. ¿Y eso qué significa? Creencia en la vida después de la muerte. El hacer un rito, el hacer un entierro, el hacer una ceremonia religiosa mortuoria significa obviamente que hay una creencia post-muerte. Por eso al hombre de Lauricocha se le llama también el primer hombre religioso. Cueva de Chivateros, tercera por favor. ¿Qué encontramos en la cueva de Chivateros? También conocida como la cueva del río Chillón, por el lugar donde se encuentra cerca del río del mismo nombre. Restos líticos. Líticos, piedra, recuerda, herramientas, gran cantidad de herramientas de piedra elaboradas por la mano del hombre. Por eso a la cueva de Chivateros, al lugar conocido como Chivateros, también se le llama el primer taller lítico. Es decir, taller, lugar donde se elaboran, fabrican herramientas, en este caso de piedra. Paiján, el último lugar de los 4, que nos muestra restos fósiles, restos óseos. Se encontraron 3 cadáveres y tenemos a los restos humanos más antiguos encontrados en el Perú hasta ahora. Restos fósiles, restos óseos, restos humanos más antiguos encontrados en el Perú. Ese sería, en resumidas cuentas, el periodo lítico, sus características y sus principales restos. El siguiente periodo a explicar, amigos, obviamente es el arcaico inferior. Y sus características principales, sigue tomando nota, no olvides, son las siguientes. El hombre se dedica ya no a la caza, descubre un nuevo tipo de actividad económica, la horticultura. ¿Y qué es la horticultura? Los inicios de la agricultura. Sembrar en pequeño, sin todavía muchas técnicas como las que un agricultor ya conoce. Es decir, el horticultor es incipiente, está aprendiendo lo que más tarde el agricultor va a dominar. ¿Qué es la horticultura? Huertos. La agricultura supone obviamente un trabajo mucho más grande, hectáreas, arado, fertilizante, conocimiento del clima, semillas, ciclo biológico de la planta, es mucho más grande. La horticultura es la agricultura en pañales, en pocas palabras. Seminomadismo, el hombre está en el periodo de transición entre dejar de ser nómada y pasar más tarde ya a establecerse en un lugar fijo. Este periodo llamado arcaico inicial o arcaico inferior es el periodo de transición, es un periodo puente entre ser cazador y más tarde ser agricultor. Se agrupa en clanes, grupos humanos que son aproximadamente de 60 a 70 individuos. Y acá tenemos una imagen que más o menos representa lo expuesto hace un momento. Pequeños sembríos, notes el papel de la mujer trascendente en esta época, la horticultura, lo cual significa que
existía matriarcado, ¿no? El poder de la mujer, políticamente hablando, por encima del varón. Y el arcaico inferior en Historia Universal, en HU, también se estudia, pero con el nombre de Mesolítico. Exactamente lo que esperabas. Restos del arcaico inferior. Así como vimos los restos hace un momento del periodo lítico, ahora toca ver restos del arcaico inferior. Y son los siguientes, los más conocidos, los más importantes. La cueva de Santo Domingo, en el departamento de Ica, Nanchoc, en Cajamarca, Telarmachay, en el departamento de Junín, Piquimachay, en el departamento de Ayacucho. Son los más conocidos lugares donde se han encontrado restos que ahora pasamos a explicar. En Santo Domingo, en Ica, también conocido como la Cueva de Paracas, se encontró lo que aprecias arriba, una flauta, un pequeño instrumento de viento, el primer instrumento hecho por la mano del hombre. Es decir, al hombre de Santo Domingo Ica también se le conoce por eso como el primer músico del Perú. Otros también lo conocen como el hombre de Paracas, por el sitio en el cual se encontró. Nanchoc, en Cajamarca. ¿Qué encontramos en Cajamarca, en Nanchoc? Encontramos semillas. Semillas, sí, las semillas más antiguas encontradas en el Perú hasta ahora. Frijol, payar, ají, calabaza. ¿Y eso qué supone? Supone que el hombre de Nanchoc fue el primer horticultor del Perú. Es decir, fue el primero que empezó a desarrollar en pequeño, recuerda que la horticultura es huertos, en pequeño empezó a desarrollar cierta agricultura incipiente, todavía en pañales. Telarmachay, en Junín. ¿Qué notas en la imagen? Camélidos, lo que vulgarmente también conocemos como quenios, animales de altura. Por eso el hombre de Telarmachay, que se le reconoce, se le recuerda, se le estudia como el primer pastor, el primer domesticador de camélidos. El primer hombre que empezó la domesticación de animales en altura. Piquimachay en Ayacucho, la imagen creo que lo dice todo, amigos. Cuy, ¿sí? Estamos ante la presencia del primer cunicultor del Perú, domesticador del cuy. Muchos restos encontrados en este lugar, en esta cueva, y también coprolitos, restos de excremento fosilizado de los cuyes, lo cual supone que su dieta era muy diferente de la de animales silvestres salvajes. Y eso también nos lleva al entendimiento de que él era domesticado en aquel lugar. ¿Listo? Esos serían los restos del arcaico inferior. Y finalmente nos toca ver ahora el periodo arcaico superior, donde las características son las siguientes. No te me duermas, no se me duerma. Restos del arcaico final. Obviamente la primera característica es el hombre ya es completamente agricultor. La agricultura supone una mayor tecnología, mayor espacio para sembrar, supone que también hay excedentes, supone que también el hombre tiene que ya empezar una actividad, pues, en cantidad, producción, aparece intercambio, trueque, comercio, aparecen las primeras ciudades, el Estado, etc. El hombre se hace sedentario, por lo tanto ya se establece, vive en un lugar fijo, deja de ser troglodita, deja de agruparse y vivir a expensas del clima y domina ya al clima. Y se agrupa, el hombre es un ser social, obviamente, se agrupa ahora en ayllus. Primero fue en bandas, luego fue en clanes, ahora en ayllus. Grupos mucho más grandes, colectividades mucho más grandes. Ayllus es un término que en la época inca pasará a ser conocido como sinónimo de familia. Y aquí una imagen a todo color en HD, donde puedes apreciar justamente lo que hemos expuesto hace un momento. Grandes espacios de sembrío, el hombre ya sedentario, nótese las casas, una pequeña plataforma semipiramidal donde puedes apreciar, pues, el lugar de culto, el templo, pero que también servía como lugar de dominio político, es decir, nace el Estado, y hay obviamente una colectividad mayor también, ¿no?, que agrupa a esta gente que ya se dedica, repito, a la agricultura. Y en Historia Universal, para variar, esto también se estudia, pero con el nombre de neolítico. Lo que llamamos arcaico superior, en Historia Universal, neolítico se llama. Y finalmente, ¿qué nos falta?
Adivinaste, querido amigo. Nos faltan los restos del arcaico superior. Y he aquí. Ajá, ahí está. Tenemos 4 lugares, los más conocidos del arcaico superior. El sitio conocido como Caral, Cotox, Huaca Prieta y Cerro Paloma. Caral en Lima, muy conocido lugar al norte de Lima, en el valle de Supe, en Barranca. Cotox en Huánuco, Huaca Prieta en la costa norte de La Libertad, Cerro Paloma aquí al sur de Lima, cerca a Pucusana. Importancia de cada uno de ellos. A ver, amigo. Caral. Estamos ante la ciudad más antigua de América, 3500 años antes de Cristo. Estamos ante la cuna de la civilización peruana. Estamos ante la cultura matriz del Perú. Caral fue el primer centro urbano, la primera gran ciudad descubierta hasta ahora en América. Cotox, la famosa imagen que representa el templo de Cotox, las manos cruzadas. El templo de los Nichitos. Estamos ante el templo más antiguo de América también, 2500 años antes de Cristo, otro orgullo de la arqueología peruana. Huaca Prieta en La Libertad, ¿qué notamos ahí? La imagen, sí, exactamente, comparto tu opinión, amigo. Encontramos el ave andina por naturaleza, hablamos del cóndor. ¿Y por qué hablamos del cóndor? Porque lo que se encontró en Huaca Prieta fue un telar. Sí, un telar, es decir, un tejido, una prenda. Sobre ella bordada la imagen de un cóndor. En resumen, al hombre de Huaca Prieta también se le llama el primer tejedor del Perú, la primera prenda elaborada por la mano del hombre. Cerro Paloma, acá al sur de Lima, como comentamos hace un momento, el primer hombre sedentario en el Perú. Una aldea, una pequeña construcción, las primeras viviendas, las primeras construcciones urbanas pequeñas hechas por la mano del hombre aquí al sur de Lima. Muy bien, amigos, eso sería en resumidas cuentas el tema de primeros pobladores en el Perú. No olvides, 3 periodos: lítico, arcaico inferior, arcaico superior. Los restos de cada periodo tienes que muy claramente recordarlos, lo que se encontró en cada lugar y el departamento donde se ubica. Antes de despedirme, el consejo ya creo que demasiado, muy repetido las últimas semanas. Tú te quedas en casa, yo me quedo en casa, pero siempre recuerda, hay que tener ciertos hábitos que a partir de ahora creo que ya simplemente las imágenes que podemos apreciar aquí las muestran. Mucho cuidado, amigos, mucha higiene, mucho cuidado no solamente con nosotros, los que están a nuestro alrededor, y nos encontramos en otra oportunidad. Amenazo con volver. Hasta luego, que la pasen bien, cuídense, chao.